la cuestión era discutir, ¿no? Discutir la situación de la facultad, pero ¿en qué sentido? ¿No? No solamente en términos de hilvanar nuestra comunidad, sino que nosotros venimos de un proceso de 6 meses, ¿no? Que no habíamos tenido clases por una situación, digamos, política, de violencia de género, ¿vale? Pero no solamente eso. Si ustedes revisaron todas las notas, toda la discusión, seguro lo hicieron, discutieron ustedes mismos con alguien más, trolearon a alguien en Twitter o en Facebook, digamos, hicieron un meme paródico, irónico de alguna posición, no sé lo que hicieron, pero seguro, ¿no? Descubrieron que hay mucha cuestión en la facultad, pues digamos, desde los 50 y tantos que se abrió ahí en Ciudad Universitaria, ¿no? Viene arrastrando una serie de, para decir en términos conceptuales, una serie de contradicciones, ¿no? Una serie de cuestiones que se han logrado resolver de una u otra manera, ¿vale? La, la, la invitación de esta sesión, ¿no? Para comenzar las clases, era como para ir conversando estas cuestiones que, digamos, ustedes viven, yo vivo, ¿no? Pero como también tengo muchos más años en la facultad, ¿no? Yo las puedo articular, ¿no? También Rafael, ¿no? Lo hemos platicado, muchas cosas que hay en la facultad, la relación entre los profesores, la relación con la autoridad, la relación con los alumnos, el sentido de la filosofía, ¿vale? Yo en este sentido les voy a presentar supongo que lo ven, una nota, ¿no? Una pequeña ilustración que hice tratando de resumir algunos de estos problemas de la situación de la facultad, ¿no? Por favor, alguien dígame si lo ve, ¿no? Porque luego con Evernote les pasa Sí, algo sí, se divertido. ve. Gracias. Digamos, es un mal diagrama, una mala visualización, ¿no? Pero trata de resumir mucho, ¿no? No sé si resumir sería la palabra, de poner en términos visuales, ¿no? Algo de lo que acontece en la facultad, porque en verdad la facultad arrastra muchas cuestiones, muchos problemas que vienen desde antaño. Incluso aunque la facultad ha tenido muchos logros y ha logrado muchas, muchas, muchas cosas y algunas que podemos discutir acá, ¿no? Pero, como bien saben, la cuestión de género es una de esas cuestiones, ¿vale? Pero también hay muchas que en este dibujito, ¿no? Que he hecho para ustedes, creo que he tratado de poner en evidencia, ¿no? No son las únicas. Si ustedes saben de otra, valdría la pena y la ponemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, ok, ¿de dónde las saco? No solamente saco estas cuestiones, estos problemas de la facultad de, eh, de teóricos o de la historia, sino también incluso de discusiones en Facebook, ¿vale? No solamente de libros académicos que analizan la situación de la facultad o de filósofos del, digamos, nuestros antecesores, ¿no? Digamos, nuestros colegas, ¿no? Que estuvieron antes que nosotros en la facultad, sino también de Facebook y de Twitter, ¿vale? Digamos, hay algunas muy obvias, ¿no? Como, bueno, algo que es muy claro, las cuestiones de género, ¿no? Que de ahí venimos después de un cierto tiempo arrastrando estas cuestiones y que todos los profesores de la facultad y los alumnos conocen anécdotas, han estado involucrados, ¿no? Anécdotas con, con grandes profesores o profesoras de la facultad, ¿no? Digamos, que podemos discutirlas, platicarlas, ¿no? Por supuesto, esto es muy interesante, por lo menos para nosotros, la valoración de la filosofía, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo se valora la filosofía actualmente? ¿No? Tanto en México como en el mundo. Y eso, aunque parece que no, repercute en cómo nosotros eh, estamos en la facultad, ¿no? ¿Qué hacemos con ella, con la filosofía? ¿No? Las cuestiones económicas que son muy obvias, que todo mundo que argumenta contra la autoridad siempre que la autoridad no se fija en las condiciones de los alumnos, no es un reclamo constante,
pero de muchas maneras, porque también implica el mercado laboral de nosotros, ¿no? No solamente de los filósofos, de los humanistas, digamos, de todos los estudiantes y todos los egresados, de todos los que estudiamos en la facultad, ¿no? Por supuesto, el uso de espacios, eso es importante, cómo se utiliza, es muy interesante cómo se utiliza el espacio que tenemos en la facultad, ¿no? Y por qué, digamos, el anexo está un poco como marcado negativamente en términos de su uso, ¿no? Supongo que ustedes tienen otra idea o pueden añadir de esto. En verdad, en cualquier momento me pueden interrumpir. Es un poco para hacer un mapeo que creo que vale la pena. Después ir a entrar a cosas que ya pusieron en Classroom, ¿no? Esto es muy interesante, siempre se está discutiendo de por qué la UNAM no es democrática, de por qué no se pide que los alumnos participen en la toma de decisiones, ¿no? De por qué es tan jerárquica y tan vertical la organización institucional, ¿no? Eh, por ejemplo, la didáctica. Esto también, en verdad, lo he escuchado 1001 veces, ataques de que los profesores no enseñamos, los profesores de la facultad no enseñan, porque aparte es así el, el discurso como de, de acusaciones en general. Los profesores de la facultad, sí, son muy malos enseñando, ¿no? Y uno siempre se pregunta, pues, ¿cómo tienes que enseñar filosofía? O sea, es decir, ¿cuál sería la manera? Porque aquí, en verdad, de pronto no hay una discusión sobre eso, ¿no? Siempre es, pues tienen que enseñar a ser críticos a los alumnos. Bueno, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva realmente a cabo en las clases? Esto es importante. Por otro lado, es qué función, ¿no? Tienen los estudios de humanidades. O sea, ¿qué función tienen en, en vamos a decirlo así, en el mundo contemporáneo, en relación, por ejemplo, con la ingeniería, con la tecnología, con la ciencia, con la economía? ¿Cuál es nuestra función, no? Siempre, en verdad, yo he escuchado hasta profesores y profesoras, doctores, doctoras diciendo, es que ahorita en la pandemia nosotros no podemos hacer nada. Quienes están el frente de batalla son los médicos. Los humanistas no podemos hacer nada. Entonces, ahí la discusión es, bueno, ¿cuál es el sentido y la función de nosotros, no? Como humanistas, en una situación no solamente como esta, en general, ¿no? Parece que, vamos, lo que trato de mostrarles con todo esto es que parece que llegamos a un momento en que la facultad, eso es como, lo estoy tratando de avanzar, un momento en que la facultad tiene que modificar muchas de estas articulaciones con la economía, con lo social, con la institución, con la visibilidad pública. Porque si ustedes ven la visibilidad pública, ahorita lo vamos a revisar, cómo nos ven por ejemplo, los medios de comunicación o en otro tipo de, de espacios, ¿verdad? Nuestra visibilidad es como, o nos ven como entre que no saben para qué servimos y no saben por qué seguimos ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo generamos problemas, ¿no? Es como muy, muy complicado, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra función, pero también con esto que es la formación académica y nuestra didáctica, ¿vale? Y que tiene que ver con la historia de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿vale? Cómo se han configurado las relaciones dentro de la facultad, tanto políticas como académicas, y por supuesto el lugar que tenemos en la UNAM, que es muy interesante, ¿sí? O sea, ¿por qué tenemos, lo voy a decir así, por qué tenemos tan poco financiamiento? ¿Sí? Esto es muy interesante. ¿Por qué tenemos tan poco financiamiento? Pero al mismo tiempo, ¿por qué tenemos a algo así como el Che al lado? ¿No? ¿Qué implica? Ujú. ¿Qué implica este tipo de cosas? ¿Sí? Un poco Rafa también dice, un poco la discusión también del espacio público tiene que ver con esto de que somos una universidad pública. ¿Vale? ¿Esto qué significa? ¿Cuál es nuestra función, ¿no? En relación con la historia de la filosofía en México, ¿vale? Porque querrámoslo o no, la facultad tiene un punto central en la historia de la filosofía en México, ¿sí? Esto hay que valorarlo. Ustedes
estudiando en la facultad pertenecen a eso, pertenecen a esa tradición, ¿no? Eh, esa tradición de la filosofía en México, ¿vale? Que viene, hay una discusión aquí ya muerta entre los historiadores de la filosofía en México, que si somos modernos o si somos de la colonia, pues, ¿vale? Si la UNAM, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Quién la instituye? ¿Vale? Todas estas cosas, aunque no crean, ¿no? Están en las discusiones, están en los salones de clase, ¿no? ¿Vale? Esto me parece bien interesante, cómo los alumnos, ustedes, ¿no? Incluso yo, cuando era alumno, no teníamos una materia de historia de la facultad, para decirlo de alguna manera, una historia de la filosofía en México, ¿no? Pero en términos así de, bueno, en términos genealógicos, para decirlo de otra manera, en términos de, bueno, tú este profesor da esta clase porque es alumno de tal y este alumno de tal otro. Y ese que se quedó al principio en la facultad tuvo que hacer alianzas con tal grupo, con tal otras cuestiones políticas, y eso implicó que la filosofía en México tenga este sesgo, ¿vale? Una de las primeras preguntas que les hago siempre a los alumnos es, oigan, ¿por qué leemos tanto a los alemanes en la facultad? ¿No? O sea, siempre estamos leyendo alemanes. ¿Por qué? A ver, cuéntenme, ¿sí? Y eso tiene que ver con que no hemos historizado, no sabemos de dónde venimos y, por ejemplo, los problemas de género, ¿no? Digamos, es otra discusión, ¿no? La facultad es una de las facultades que más ha avanzado en esas cuestiones y es de las que más se ha atacado ahí. No estoy diciendo que sin razón, ¿eh? Estoy diciendo que, vamos, podríamos ir a derecho a ver si es posible hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Y si las autoridades y todo esto aceptan ese tipo de cuestiones, ¿no? Y se pueden argumentar y a discutir y tratan de cobijar, ¿no? Los movimientos. En la facultad, en verdad, yo creo que la facultad es tomada al menos 2 veces al semestre o al año al menos, porque en la facultad la comunidad acoge a quien está haciendo el movimiento, ¿sí? Se sienten, voy a decirlo así, como seguros, ¿no? O seguras. ¿Sí? Si fuera otra facultad, si fuera otro espacio, ¿no? Se sentirían agredidos, ¿sí? Y podrían ser agredidos de manera fuerte, ¿vale? Entonces, hay muchos, en verdad, en la facultad hay una cantidad enorme de temas, ¿no? En verdad, desde cómo nos enseñamos, cómo nos relacionamos, cómo hacemos jerarquías o no, por qué un profesor o una profesora está en ese lugar o está en otro, por qué los alumnos lo aman o no lo aman, ¿no? ¿Por qué da tal clase o tal otra, ¿no? ¿Por qué este espacio administrativo, ¿no? De la facultad es grande o pequeño, ¿no? Eh, ¿Cómo nos vinculamos con otros espacios de la UNAM? ¿Cuál es nuestra voz cantante en la sociedad o no? ¿Debemos tener esa función social o no? ¿Debemos ser académicos? ¿No hay una discusión fuerte actualmente en la facultad de los egresados, de ustedes cuando egresen, incluso en el posgrado? ¿Cuál va a ser el perfil de egreso? Un perfil de egreso es en qué van a estar especializados, ¿no? Filosofía en un mundo contemporáneo, ¿para qué? Digamos, sería como la forma más romántica, ¿no? Simple de plantear las cuestiones. Entonces, o nos volvemos académicos de manera fuerte, entonces tenemos vínculos solamente con Harvard, con el MIT, con, con la École Normale Supérieure, entonces te vuelves especialista en un tema y te vas por todo el mundo dando conferencias y te van entrevistando. O, digamos, esta serie como de especialista en filosofía, académico, muy bien preparado. Y por otro lado, tienes una propuesta en donde no, el egresado en filosofía, sobre todo el de licenciatura, tiene que saber hacer muchas cosas. ¿Eh? Tiene que saber hacer páginas web, por ejemplo, ¿no? Revistas digitales, saber de edición, ¿no? Saber hacer programas, saber hacer todo. ¿Por qué? Porque son visiones diferentes de el egreso, de para qué sirve la filosofía, de cómo tiene que articularse a lo social, a lo político, ¿vale? Porque normalmente, digamos, nosotros venimos de una historia, ¿no? En donde, digamos, la función de la filosofía es una función pública,
o social, vamos a decirlo así, ¿no? En donde, si ustedes lo quieren entender de manera más sencilla, es que nosotros generaríamos discusión, seríamos como el uso público de la razón en el estilo kantiano, ¿no? En México se coqueteó mucho con esa función eh, pública, política, de debate de la filosofía, ¿no? Entonces los filósofos y las filósofas tendrían que salir como, como intelectuales que generaran esta discusión. Ustedes pueden en verdad leer acaso, pueden leer, eh, digamos, vamos a leer a los Flores Magón, van a ver cómo tienen un poco esta concepción, ¿no? No están pensando que seamos especialistas al estilo un poco más del instituto de investigaciones, ¿vale? Eso es un poco después, como en los 70, ¿vale? Pero en 70, 80, ¿no? Pero la idea es que tenemos más bien esta función de uso público de la razón, de generar debate, de discutir políticas públicas, discutir generación de leyes, ¿no? De dar elementos para que se genere una discusión sobre una cosa u otra, ¿vale? Esa es como nuestra función, ¿sí? Es una función ilustrada, ¿vale? Pero poco a poco ha llegado a tantas contradicciones, para usar esta palabra, tantos problemas en la facultad, ¿no? Desde la masificación, porque la facultad está pensada para 800 personas máximo y nosotros somos como 15,000, ¿no? Desde la masificación de la filosofía y de las humanidades hasta pues, dónde los ponemos a trabajar, ¿no? ¿Cómo hacemos que los estudiantes vayan supliendo a los profesores y que los profesores vayan teniendo espacios de investigación y entonces ir fortaleciendo la filosofía? Pero ¿para qué fortaleces la filosofía? ¿Sí? Todo esto en verdad se ha ido generando con los años y en verdad llegamos a un punto, yo creo que en la facultad se tiene que, no sé, o sea, las palabras de refundación o renovación suenan muy fuertes, ¿vale? Pero que sí tendríamos que discutirlo de alguna manera, ¿no? Y yo, digamos, como profesor involucrado en las cosas de la facultad, veo, ¿no? Veo que los profesores están preocupados por eso y que las autoridades buscan cómo paliar estas cosas, ¿no? O sea, en verdad, si la facultad es tomada dos veces al año por grupos que exigen de diferentes cosas, es porque hay algo que se requiere allí, ¿sí? A ver, ¿por qué ingeniería no la toman? O sea, ¿sí? O sea, no sé, o medicina, ¿sí? Ah, no, vamos a tomar medicina, güey. Aquí, ¿sí? Contaduría, ¿no? Vamos a tomar contaduría, la facultad de contaduría. ¿Cómo para qué? Ah, no, para la facultad sí, no, filosofía y letras sí hay que tomarla. ¿Pero por qué? O sea, ¿sí? En términos políticos, en términos de estrategia social, política, ¿qué sentido tiene eso? ¿Vale? Entonces, digamos, lo que les compartí, ¿no? Este pequeño mapita que voy a ponerlo de nuevo, ¿no? Está tratando de hacer un mapeo de estas cuestiones. No son todas, y por supuesto, cada una de estas cuestiones tiene que ser elaborada, argumentada, pero lo que sí puedo decirles es que muchas de estas sí las he, sí, por lo menos en un lapso de unos 5 o 6 años, he tratado de rastrearlas, ¿no? Tengo un texto sobre esta cuestión de la didáctica, ¿no? Eh, en los planes de estudios, ¿no? Pero una de las cosas que también ustedes han señalado aquí es la cuestión de la tecnología, ¿no? Y que impacta con la forma en cómo enseñamos y cómo tendríamos que enseñar, ¿vale? Emiliano levantó la mano. ¿Quieres decir algo, Emiliano? Ujú. Sí, quisiera exponer algunos puntos en específico de la toma del 4 de noviembre en la facultad. Ujú. No sé si, eh, Este, mm, de lo que todo lo que subieron, de lo que se leyó en los artículos periodísticos, ok, de toda la información que estuvo en redes sí, sí, sociales, en sí. periódicos, en videos. Mm, No sé si, vale, vas, ¿no? Que es porque, como qué es lo que tenemos más atragantado, ¿no? O sea, sí, porque vale.
se han, Emiliano. se han dado muchas noticias, pero no se ha puesto a discusión Sí, sí. dentro de la facultad. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que los motivos que encontré fue los abusos y omisiones en materia de género, que eso fue lo que detonó, ¿no? Y lo que lo provocó, lo que lo detonó fue la eliminación del mural, uh-huh, y la incompetencia de la unidad de víctimas de violencia de género también, por no atender las denuncias. Entonces, esto se juntó con un contexto donde explotó el tema de acoso y abuso sexual en la UNAM, ¿no? Y en las redes. Pero también a lo mejor se descubrió un nuevo, o se incorporó un nuevo sujeto político en la universidad, que fue el feminismo, ¿no? Que no había dado ese paso. Entonces, el feminismo, en sus diversas, ¿no? Visiones y prácticas. Ahora bien, esta toma, yo siento que el de la facultad se realizó sin discusión, sin consultas y a puerta cerrada. Esto provocó que la discusión se viera limitada, que no hubiera asambleas y que el único medio de comunicación fueran las redes sociales, ¿no? Todo esto se hizo en redes sociales. Por lo que se perdió la rendición de cuentas también, como otros paros que se habían hecho, ¿no? Que eran más abiertos. Se perdió la rendición de cuentas y la comunidad estudiantil de la facultad se volvió pues solamente un espectador de la toma, ¿no? Y de la organización interna también, no hubo apertura. Así que también este era un mensaje del movimiento feminista de la facultad que dejaba claro que no podía existir una discusión, ya que la causa era justa para ellas, ¿no? Y los detractores no deberían formar parte del diálogo. Esto yo lo vi muy claro por los espacios tan prolongados de negociación con las autoridades, ¿no? O sea, no se podía negociar con alguien que no aceptara que todas eran justas. No había espacio para esa discusión. De igual forma, los estudiantes se convirtieron en simples espectadores, paralizando la discusión y creando dos bandos en las redes sociales. Era muy marcado en los tweets que subiste, esta polarización de dos bandos, ¿no? Principalmente en estas fotos que se dieron al final, donde se mostraban algunas veces destrozos y unos apoyaban, otros estaban en contra. Por eso, bajo este contexto, también la dirección tuvo su responsabilidad, ¿no? Dejó un tiempo hasta enero, febrero, para empezar a negociar otra vez, y lo que hizo fue, pues, con una forma apresurada, inició el curso, adelantando también las negociaciones, atropellando a profesores, alumnos, también con las evaluaciones, ¿no? Por otra parte, el movimiento feminista de la facultad mostró desde el primer comunicado que la intención era todo o nada. No había espacio para la negociación, no había espacio para una opción, otra opción no. Era una postura radical, y si a esto le sumamos que las peticiones también fueron aumentando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces la solución se complicó y al final no fue que llegaran a un acuerdo, sino que esto se liberó por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Esto es peligroso porque deja también el conflicto abierto, ¿no? No se ha solucionado el problema. Podría hasta provocar, como habías dicho, que se toma 2, 3. Cuando se regrese otra vez a las aulas, podría seguir, esta confrontación podría seguir, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, lo que vi es que como no se pudo solucionar, el movimiento feminista declaró que va a tomar un aula o va a tomar un espacio en la facultad para ellas, ¿no? Y la facultad y la dirección, pues no sé si torpemente, también declaró en una noticia que pues va a levantar actas por los daños por la toma. O sea, entonces los dos, sigue ahí el puente abierto de conflicto, ¿no? Solamente quería decir eso, porque Gracias, Emiliano. quería discutir acerca de eso. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Digamos, porque en verdad es una situación súper compleja, ¿eh? O sea, Emiliano ha hecho un recuento, digamos, él lo dijo al principio, ¿no? Es como la versión más, que circula más, ¿vale? Porque eso es lo que
nos compartió, ¿no? O sea, nos compartió, no sé si lo sacaste de redes y noticias, tú dijiste, ¿verdad? Un poco, Emiliano. Sí, de notas periodísticas, de Ajá, artículos también, de ok, redes sociales, las discusiones que se hacían cuando se publicaba ok, un un desplegado comunicado. Sí, del entonces, movimiento de la dirección. eso es interesante, ¿no? Eso también es interesante porque ahí vemos que tenemos una visión de la facultad con ese discurso. No sé si alguien ve un problema en esto, ¿no? O no ve un problema, o si cree que lo que pasó realmente fue esta versión que nos comparte Emiliano, ¿no? Que bien nos comparte Emiliano, porque esa es la lectura, ¿no? Que normalmente pulula por ahí, ¿no? O sea que, digamos, está a la mano, para decir una forma de decirlo, ¿no? ¿Alguien quiere señalar algo que quiera como comentar de lo que señala Emiliano? Porque en verdad es algo muy complejo, ¿no? Lo de la toma feminista. Ujú. ¿Alguien? Nadie quiere levantar la mano y decir, yo me atrevo ¿no? A señalar. Eh, ¿No? Bueno, pues entonces, como profesor, tengo que asumir el papel, ¿vale? Eh, ahí lo interesante, Emiliano, es que en verdad es la versión que hay en redes y en periódicos, ¿vale? Eh, por ejemplo, es como complejo esto de que, a ver, pensemos que es una lucha política. Entonces, en una lucha política, los contrincantes van a tratar eh, de mantener una versión de las cosas, ¿sí? No es propiamente digamos, en una lucha política hay discursos que están en pugna y que tratan de determinar, incluso sobredeterminar el discurso de lo que acontece, ¿sale? Esto en redes sociales está como exasperado, ¿vale? O sea, pues, digamos, AMLO contra la derecha y estas cosas, ¿no? O sea, es como muy claro que se hacen dos bandos. Ese es un espacio de lucha política, ¿vale? La facultad no está exenta de eso, ¿vale? Por mucho que nos dedicamos a la verdad y a la búsqueda de esto, estamos involucrados en luchas políticas, ¿sí? Hay, después de muchos años vas a, creo, esa es como mi idea, ¿no? Uno logra, ¿no? Uno empieza a lograr ver, ¿no? Otro tipo de cuestiones ahí, ¿no? Las estrategias políticas que hay detrás. Entonces, es muy claro cómo cierto grupo, ¿no? Sobre todo los grupos feministas trataban de mostrar a las autoridades como ineptos, ¿vale? Y las autoridades en su discurso trataban de mostrar a las mujeres, ¿no? Organizadas como, como necias, vamos a decirlo así, ¿no? Uh, uno puede decir, bueno, ok, uno podría evaluarlo y dice, no, pues sí es así, ¿no? O sea, yo creo que es así, pero en verdad hay que meterse en esa cuestión, ¿no? ¿Y por qué se toman unas estrategias y no otras? ¿No? ¿Por qué se acepta una cosa y no otra? ¿Por qué se busca hacer una cosa u otra? Por otro lado, no es verdad que el feminismo en la facultad, e incluso en la UNAM, haya comenzado aquí. Lleva muchos años, ¿sí? Lleva muchos años al interior de los grupos políticos, ¿sí? Y no es verdad que el movimiento comenzó, digamos, con, con que borraron el mural, ¿no? No es propiamente eso, ¿sí? Hay un movimiento anterior, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Yo estuve muy cercano, digamos, de los grupos de investigación a los que pertenezco, discutimos feminismo desde hace, pues, digamos, como 15 años, ¿no? Y, eh, y digamos, la forma en como estaban discutiendo los grupos, ¿no? El grupo de mujeres organizadas, tiene una razón de ser estratégica, ¿sí? ¿Por qué no dejan entrar otros grupos? ¿Por qué sus pliegos petitorios van dirigidos hacia ciertas cuestiones jurídicas legales, ¿no? Y cómo la institución responde a eso, cómo puede o no responder a eso, ¿sí? Entonces, digamos,
sí estuve cerca de un poco de la discusión. Entonces, lo que te puedo decir es que no, llevaba ya muchos años preparándose algo por el estilo. Explotó ahora. Lo que te puedo decir es que las mujeres organizadas, eh, si tú te fijas en los videos, son chicas jóvenes, ¿sí? Son de semestres, o sea, no son las activistas, vamos a decir, que llevan años en la facultad, ¿no? Es más, ellas echaron afuera a las activistas eh, más, más experimentadas, ¿vale? Pero al mismo tiempo, si te fijas sus argumentos, es que era muy raro, o sea, ahí puedes ver cómo entre ellas había una discusión muy fuerte, porque eran grupos heterogéneos, ¿no? Y tenían posiciones diferentes. Y entonces había una lucha entre ellas y entonces los tonos de los comunicados, tú ves un tono muy jurídico y un tono muy maldito patriarcado, ¿no? Ustedes son agentes del patriarcado, ¿no? Y por otro lado no, queremos los cambios de esta manera porque, ¿no? Más jurídico, legal, ¿no? Porque se ve claramente, vamos, ningún grupo político es homogéneo, ¿vale? Entonces, en verdad, en la facultad nos falta mucho aprender de política, ¿no? Como nos volvimos académicas, los profesores se fueron especializando, se nos olvidó como mucho del trabajo de donde venimos también, ¿no? Que es esta lucha política, ¿no? Y que los profesores, como sea, como Villoro, todavía hacían, ¿no? Como Sánchez Vázquez hacían ¿sí? Y poco a poco lo fuimos dejando. Eso es importante. ¿Por qué lo fuimos dejando o nos fueron sacando de ahí? ¿Vale? Hay una historia bastante interesante de la vinculación de la facultad con los priistas. ¿Eh? O sea, de verdad, esto es una historia muy, muy interesante. ¿Vale? Pero en términos, vamos, también es muy interesante, por ejemplo, en la lucha de las mujeres organizadas, cómo las mujeres hablaban en un lenguaje político mucho más reciente, ¿sale? Mientras que eh, las autoridades hablaban todavía un discurso como de los 60, ¿vale? Entonces, no se podían poner de acuerdo. Mucho del trabajo era ponerse de acuerdo, ¿sí? Y eso lleva mucho tiempo. Quien ha hecho política o quien se ha metido en política sabrá que no es, denme esto y se los damos, ¿no? O no, no te lo damos, ya vete, no, o sea, es un toma y daca, ¿sí? Yo cuando entré a la facultad, al siguiente semestre, hubo la huelga de un año, ¿no? Del 99, ¿no? Entonces, para mí esta es como cortita, ¿no? Y sí, la del 99 sí duró mucho y en verdad ahí, digamos, hay una tesis de un amigo. La lucha política, vamos, la organización del movimiento político, de la organización estudiantil en la UNAM y en la facultad, todos son herencia del 99, no del 68, ¿no? Y entonces estas posiciones de no te voy a ceder nada en el diálogo, me lo tienes que dar, viene del 99. Esa manera de articularse y de proponerlo. Pero aquí ellas lo utilizaron porque, voy a decirlo así, porque tenían razón. Las chicas tenían razón. Habría que modificar los reglamentos, las leyes, y si tú no presionabas de esa manera, sin cederlo, no cambiaba la legalidad. ¿Sí? ¿Sí? De alguna manera. Entonces, digamos, es bastante complejo. Por otra cosa que es compleja. Eh, esta cuestión de que, te digo, en la lucha política se tiene que lograr que se mantenga tu discurso. ¿Sí? Tienes que lograr que se mantenga tu discurso. Si tu discurso está puesto en cuestión, ¿no? En la lucha por las palabras, que decía Louis Althusser, entonces no va a estar, digamos, siempre se te va a poner en cuestión. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, lo último, ¿por qué las mujeres organizadas salieron de la facultad? ¿No? Y pues por la contingencia, ¿no? Es más, incluso ellas sacaron el comunicado, pero en ningún momento ellas dicen cuánto se avanzó, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo,
Por eso tienes un grupo de profesores y profesoras de la facultad sacando notas un poco antes diciendo que ellas ya ganaron, ¿sí? Que ellas tendrían que retirarse ganándose. Esos son, en verdad, si tú ves así, es como, en verdad, mensajes de políticos, ¿vale? Hay que leerlos así, ¿vale? No hay que leerlos como, mira, está escribiendo un texto filosófico. No, está escribiendo un texto político para posicionarse y lograr que su oponente, ¿no? Su contrincante, ¿no? Acepte ciertas cosas, ¿sí? Pero es bien interesante cómo las chicas lograron mantener el discurso de que las autoridades son ineptas y que ellas salieron por la contingencia y que de alguna manera muchos de los puntos que habían solicitado, de alguna manera estaban respondidos o se estaba trabajando sobre ellos, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿sí? Esto es en verdad eh, porque, digamos, el movimiento feminista en verdad en la facultad lleva muchos años y las chicas se prepararon, ¿no? Eh, incluso, a ver, tenían como 1 año o 2 años haciendo un seminario sobre cuestiones legales, las que terminaron tomando la facultad. Ujú. Pero en verdad las autoridades, un poco en un gesto torpe, cerraron ese seminario. Sí, porque ese seminario iba dirigido hacia las modificaciones políticas. No sé si tuviste, salieron muchas profesoras que después terminaron en la tripartita, que estaban en ese seminario y estaban buscando modificar la legalidad y que venían tanto del CIEG como gente especialista de derecho en cuestiones de género, ¿no? Que sí decían, sí, tenemos que modificar la legalidad, ¿sí? Pero en verdad es lucha, o sea, piensa que es lucha política y que por lo tanto se tiene que presionar. Y, y ahí, ¿cómo modificas una condición? O sea, ¿cómo modificas una condición de relaciones de violencia? ¿Sí? Y incluso aunque, digamos, a ver, piensa como una autoridad. Ok, un profesor, ¿no? Violenta a una chica, una profesora violenta a una chica, que eso pasó, ¿vale? ¿Sí? Violenta a una chica, una alumna. ¿Vale? Pero no tú, digamos, tú como autoridad tienes que trabajar en términos institucionales. Tienes que, ¿sí? Porque eso es la función. La idea que la institución es que tiene que responder a estas cuestiones. Si no puede responder, pues tienes que modificar la institución, ¿vale? Ok, pero como autoridad tienes que esperar a que se modifique la institución o lo corres así, órale, ¿no? A la chingada, salte, ¿no? ¿Sí? Eso es, por ejemplo, eso se nota claramente en la discusión de, ok, si yo aquí escracheo, ¿no? Te escracheo a ti en esta videollamada, ¿no? Entonces ya te tengo señalado. Y como esa es una acusación de, pues digamos, en términos digitales, ¿por qué? Porque hay una razón por qué se hace en términos digitales, para que no violentes más a las personas, ¿sale? Y alguien que hace un escracheo, que señala a alguien, es para sentirse seguro, ¿vale? O sea, hay una lógica con eso. Entonces, pero tú como autoridad dices, ok, por ese escracheo lo saco, ¿no? O sea, incluso aunque hay argumentos contra eso, en verdad hay buenos argumentos para decir, sí, no escrachean a cualquiera, ¿eh? Escrachean a quien generó algo, ¿vale? No hay acusaciones en redes sociales nada más porque sí, o sí, digamos. Es una discusión en verdad fuerte, ¿no? Pero como autoridad, ¿no? ¿Qué haces? Pues te tienes que ceñir a los parámetros y a las interpretaciones de los mecanismos institucionales, ¿sí? Pero ese determinación se convierte en un discurso político en que son ineptos y que no les importas, ¿sí? Porque si les importaras, modificaras. Entonces, si te fijas, es en verdad es una lucha política interesante, muy importante por otro lado, porque, perdón, mi esposa es filósofa, discutiendo con mi esposa, ¿no? Decía que la facultad es como un laboratorio de experimentación en la UNAM, donde se experimentan todas las políticas más recientes, todas las circunstancias que puede existir, ¿no? De pronto la facultad está como un espacio de experimentación política, bastante interesante, por otro lado. Digo, uno puede suponer que así es, ¿eh? No estoy afirmándolo tal cual, ¿no? Pero en verdad, toma 2 veces al año, ¿no?
las cuestiones más recientes, ¿no? Con un grupo de gente importante, inteligente, como en verdad todos los alumnos, pero que no tienen una salida laboral, ¿no? Pero ahí están, incluso trabajan en la lucha política, trabajan por el bien de los alumnos, o sea, de bachillerato, porque es nuestra salida económica principal, ¿no? Entonces, sí, en verdad tienes al Che al lado, ¿no? ¿Por qué tienes al Che al lado? Si todas estas cosas en verdad hay que comenzar a pensarlas, hay que comenzar al menos a decirlas, aunque sea mal, ¿no? No sé, en verdad sí creo que habría que modificar un poco de la facultad. No sé si alguien tiene algo más que señalar de esto, pues podemos seguir platicando. ¿Emiliano? No, solamente quería comentar que estas discusiones que podemos realizar acerca de la facultad, no sé, no hay un espacio o los profesores no la incentivan, o sea, no hay tampoco pues, no sé, seminarios de esto, no sé, tampoco hay, o sea, sí tenemos tomado el Che Guevara a un lado y tenemos tomas, pero parece que ya lo normalizamos todo y vamos a tomar clases como si nada y nadie discute esto y tampoco la facultad lo promueve. Entonces, nosotros deberíamos estar creando, como dijiste, la discusión, ¿O no? pero somos los últimos, O los no. últimos que... O sea, es que en verdad, ¿cuáles son las razones para las que tuviéramos que discutir lo que nos sucede? O sea, como si nosotros tuviéramos que resolver nuestros propios problemas, como si fuéramos una comunidad colectiva de un pueblo, ¿no? Que, ay, no tenemos agua, vamos a resolverlo, ¿no? Somos una comunidad académica. O sea, Aunque o parece sea que lo aceptamos ya. es que no, en verdad vamos, si somos una comunidad académica, nuestra labor es generar académicos, entonces tratar de producir saber, ¿no? Por muy crítico que sea, ¿no? O sea, en verdad, no es que no tengamos agua o no tengamos luz o no estén pavimentadas las calles o vivamos, por ejemplo, una exclusión de género o de preferencia sexual, ¿no? O sea, Entonces, cómo puedes decir? O sea, es que podría decir, ok, es que como comunidad académica vivimos una exclusión del capitalismo. O sea, es conceptualmente rarísimo, sí. ¿no? Por eso pregunto, o sea, platicarlo, o sea, en vez de discutirlo, yo pensaría platicarlo. O sea, ¿cómo diablos lo planteamos? O sea, Ujú. ¿no? ¿Sí? Pero si estamos produciendo este saber, entonces el problema es eso que estamos produciendo, ¿no? El saber que estamos produciendo sirve o no para esto, para el filósofo actualmente. Pues O nos entonces, quedamos produciendo un saber que ya no funciona. ¿alguien tiene una idea sobre esto? Si nuestro saber sirve para algo. O sea, tampoco es saber, es pensar, no sé, para hacer una distinción ahí medio chabacana. Una cosa es saber, otra cosa pensar, ¿no? Nosotros buscamos pensar, ¿no? Cualquier cosa que eso sea, ¿no? ¿Alguien tiene alguna, no? Creo que Emiliano. Ah, Rafa. Bueno, tengan en cuenta, por ejemplo, que se presentó hace poco a nivel nacional una guía para toma de decisiones médicas que suscitó bastante revuelo porque decían cosas como, es que van a dejar morir a los viejitos, lo cual no era cierto, pero bueno, el punto es que hay profesores de la facultad que participaron en la elaboración de esa guía, cuyo nombre está allí. Y hay otros cuyos nombres no están presentes en esa guía, pero que formaron parte de las discusiones que llevaron a la elaboración de esa misma. Entonces, es nada más un ejemplo, en este caso creo que muy presente, acerca de cómo es que hay algunas cosas que se producen en la facultad o que parten del trabajo que se hace en la facultad y que pueden tener implicaciones tan fuertes como eso, una guía a nivel nacional que da criterios para decidir a qué pacientes darles preferencia en situaciones de recursos médicos escasos. Sí, el ejemplo es
Es interesante por eso. Es decir, ¿sirve lo que hacemos? Sí. ¿Para qué? En estos casos. Digamos, y hay muchos más, ¿no? Rafael y yo participamos en uno, ¿no? Que tenía que ver con formación docentes a nivel nacional, ¿no? Filósofos enseñando a profesores cómo dar clases de filosofía. Y tenemos injerencia en eso, ¿vale? Ok, ¿qué sentido tiene eso? ¿Vale? ¿Y cómo se los transmites a a ustedes, pues, ¿no? ¿Cómo nos lo transmitimos entre todos? Y eso es valioso, ¿no? Lo podría hacer otro especialista, ¿no? Por ejemplo, en vez de en la guía, digamos, de toma de decisiones, ¿no? Que señala Rafael, en vez de un filósofo o de un grupo de filósofos podría estar politólogos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cambio habría? ¿Sí? Si se fijan, es una, ¿verdad? Es una discusión fuerte y hay razones por las que darlo. Una de las razones es, digamos, para sobrevivir o mantenernos aquí, ¿no? Si algo lograron Vasconcelos, Caso, sobre todo Vasconcelos y Caso, digamos, y después Gauss y ellos, fue en verdad mantenernos con vida, ¿no? Lograr que estuviéramos aquí, ¿no? Y que ustedes tomaran clases y que se formaran como nos estamos formando, ¿no? Recuerden que en la época de ellos no existía una licenciatura y una maestría, bueno, maestría sí, pero ¿no? Incluso doctorado, pero no existía la formación y la cantidad de formación que tenemos ahora, la cantidad de instituciones de filosofía que tenemos ahora. Pero en verdad sí no hemos logrado ver cómo nos articulamos, ¿no? Eso es otra discusión, ¿vale? ¿Alguien más? Si no, nos podemos ir a unos tweets, a algunas cosas que nos compartieron para ir como señalando temas. No sé, ¿qué piensan? ¿No? Nadie quiere, nadie quiere defender a las MOF, a las MOFIL, a capa y espada, que está bien. O nadie quiere atacar a las autoridades de la facultad a capa y espada, ¿no? ¿No? O nadie quiere hacer un discurso de que no servimos para nada, que vámonos a la guerrilla, ¿no? Porque esos discursos existen, ¿eh? ¿Eh? O, o de que no, mejor nos volvemos especialistas, ¿no? Y ya Y a la también chingada de tenemos nuestro, exalumnos perdón, en la guerrilla. tenemos Y también exalumnos, tenemos exalumnos en la guerrilla. tenemos exalumnos en la guerrilla, ¿sí? Y hay exalumnos absolutamente especialistas que solamente hablan con Dios, o sea, ¿sí? La facultad es en verdad muy dispersa, perdón, muy diversa, ¿sí? Y lo que es interesante es que lo que sí es, te da condiciones para que puedas hacer cosas, ¿sí? Es bastante interesante. Pero si quieren, vayamos a estas cuestiones de tweets y estas cosas ¿no? Que puede servirnos para destrabar. No sé si ustedes vieron que les compartí una lista de reproducción en YouTube, ¿no? Donde puse una serie de videos. En verdad hay gente, ¿no? Hay youtubers, ¿no? De la facultad. Eso es bastante interesante. Alguna de ellas es mi alumna, ¿no? Viani. Bueno, fue mi alumna, Viani, ¿no? Que ahora creo que se salió de la facultad, bueno, del posgrado y cosas así. Diógenes, No, está ¿perdón? haciendo proceso de admisión al posgrado. Ah, mira, Ya mira, ni mira. está haciendo el proceso de admisión al posgrado. Mira, eso no lo tenía presente, ¿no? Gracias, Rafa, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una chica de teatro, ¿no? Están los que tienen el cubículo 200. ¿Alguien sabe cuántos grupos políticos hay en la facultad? Contabilizados, ¿eh? Existe una lista, ¿eh? ¿Saben? O sea, grupos políticos no necesariamente que tengan un espacio, porque los espacios en la facultad, como ustedes saben, no tenemos sillas para sentarnos en los corredores, ¿vale? Porque ¿no? Básicamente hay como 90 grupos políticos en la facultad. No todos tienen espacio, por eso se pelean, ¿no? De pronto ya mañana vemos una nota en Facebook que dice que un grupo político sacó otro grupo político de su cubículo, ¿vale? ¿Pero por qué? Pues porque no hay espacios suficientes. Esto es interesante, ¿no? Y entonces aquí hay como
experiencias de la facultad, mitos y realidades, sátiras, ¿no? De las cosas que pasan en la facultad, ¿no? En tono más gracioso, ¿no? Ok, ¿quién puso más cosas? Julio Marcel. ¿Qué pusiste, Julio Marcel? Ok, vale, o sea, por favor, Julio, esfuérzate más, ¿no? Para que no nos salga así las cosas, por favor, no. Yo también me voy a esforzar más, ¿vale? Vean los tweets que yo he recopilado. Bueno, aquí me citan Cristian Martínez, puso algo de Paulina, ¿no? De Paulina Rivero, ¿no? Directora de un grupo de investigación importante en la facultad, ¿no? Que es uno de los textos que les decía que salió. También salió otro de Gerardo de la Fuente, que era Saber Ganar, ¿no? Que era como una interpelación a las chicas diciéndole, pues ya, ¿no? Ganaron ustedes, ¿no? Esto en verdad hay que ver por qué sale y qué sentido tiene, ¿no? Y a quién va dirigido, ¿no? Estas cuestiones políticas son en verdad más interesantes, ¿vale? Ok, los tweets son bien bonitos. No sé, muchas de ellas son mis alumnas o alumnos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? De Basho, que fue mi alumno, ¿no? En donde señala a un profesor de la facultad, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿No? ¿Sí? Bueno, son dos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Como comunidad, suponiendo que como comunidad nos tenemos que sentar en la asamblea, ¿no? Que es un poco a veces el ideal que se tiene, ¿no? No, como comunidad tenemos que tomar decisión, pero ¿por qué si somos una institución, incluso una institución gubernamental, estatal, nacional, ¿no? Con la cuestión política que tengamos, ¿no? Esto es interesante, ¿no? No sé, Itsue tiene tweets interesantes, creo que, no sé si es del instituto, Itsue, está haciendo algo en el instituto. Francisco. ¿Cómo? No, digo, en estas denuncias, en el paro, en muchos SHs hubo, bueno, golpearon a profesores por esto, ¿no? Sí, sí, o sea, sacaron del plantel a golpes y escoltados por la seguridad del CCH a varios profesores que eran acusados. creo que en verdad, yo sí creo que vale la pena, ¿no? Que vale la pena platicarlo. Sí, dice Rafael que Itsue es estudiante asociada, ¿no? Miren, la filosofía, o sea, este tipo de discusiones en términos de tendencias a la que perteneces, ¿no? La filosofía analítica ya me jodió la capacidad de entender a las vacas sagradas de Filos. Ok, ¿quiénes son las vacas sagradas? ¿No? Por eso la pregunta, ¿no? Él es mi alumno, ¿no? Pertenece. Todos, o sea, los echa para atrás, ¿no? O sea, no quiere decirlo, ¿sí? Esto obviamente se llama, bueno, en Twitter se llama subtuiteo, ¿no? Es como decir las cosas sin decirlas, ¿sí? ¿Sí? Vaca sagrada, solo Hornefer es chido, ¿no? Ok, esto es bien interesante. No sé por qué todo el mundo ama a Hornefer y no estoy diciendo que no lo amen, pero en verdad es como un espacio de visibilidad y muy interesante, en verdad. Esas cosas tendríamos que discutirlas también en la facultad. ¿Por qué se acepta más la personalidad de un profesor que de otro? ¿No? Y es bien interesante esto. Bueno, a mí me interesa sobremanera. Vean, por ejemplo, él no sé de dónde es, en Twitter, que se llama, ¿no? Doctor Tormentas. ¿Tú lo conoces, Rafa? Sí. Sí, es Alejandro Vázquez del Mercado. Ah, ok. No lo conozco en persona, creo. ¿O sí? No estoy seguro. Es lógico. Ah, quizá por eso. No digo que es lógico que no lo conozcas, él es lógico. Sí, lo entiendo. ¿Vale? Vean, los egresados de filosofía tienen competencia para trabajar en algunas áreas propias de egresados de disciplinas usualmente considerados como más útiles. Psicología, ¿qué está discutiendo aquí? Nuestro perfil de egreso y nuestras habilidades. ¿Sí? Que es en verdad una discusión fuerte también, ¿no? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? Pero ¿por qué la discusión se hace ahora? ¿No? Pues porque tenemos que reformular
nuestra función, ¿no? Su política o social, incluso académica, ¿sí? Vean, y él tiene todo un hilo, ¿no? Sí, por ejemplo, Estefanía también es de la facultad. Vean, las discusiones están, hay que saber dónde están las discusiones. Y luego hay que sopesar y hay que evaluarlas, ¿no? Todo eso sumado a la precariedad laboral generalizada, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, en verdad, hay que discutirlas. ¿Y por qué? Porque en verdad son importantes. Pasan toda la historia de la facultad, toda la historia de la filosofía en México, ¿sí? Sí sabían que, a ver dónde está. Ok, a ver, déjenme ver si se ve bien. ¿De dónde viene esto? No. Ok, ya hice encabronar pendejos por decir que la Facultad de Filosofía y Letras es un espanto, un espantoso lugar. A bailar, mi gente. Ok, vale, esto es típico tweet, ¿no? Típico tweet de molestar, ¿no? En Twitter se trata de molestar a los otros, ¿vale? De generarlos una reacción, ¿vale? Si tú tuiteas algo y generas una reacción, ya eres twister. O sea, ¿sí? Eso es una técnica como retórica interesante, ¿vale? Tratar de generar una molestia en el otro, ¿vale? Porque la discusión no se permite. Entonces, ajá, le pregunta Karen, ella se llama Karen, también es alumna de la facultad. Ajá, ¿quién se enojó? Qué oso. La facultad es asquerosita. No sé por qué se niegan a aceptarlo, ¿vale? Ok, ¿de dónde vienen esos discursos de que la facultad es asquerosa? ¿Sí? ¿Por qué generarlo de esa manera? Unos señores desconocidos, las típicas que tengo un lugar en la universidad y no lo aprovecho, que estudio una carrera sin futuro o que, o que si apoyo encapuchadas. Jaja, qué horror, me caga esa gente que además piensa que porque estamos en la UNAM deberíamos desvivirnos en agradecimiento con una institución, aunque sea de la verga, ¿vale? Según esas personas debemos rendirles pleitesía a la universidad, pinches ascos. No sé si, vean, o sea, ¿es una discusión? No, es una discusión, ¿vale? Son afirmaciones, ¿vale? Afirmaciones entre amigos, ¿sale? Uno siempre puede decir, oye, pero es que esto es acoso porque son tweets personales. No, son públicos, ¿sí? Por eso los puedo jalar, ¿sí? Esto es muy interesante. Son afirmaciones que pululan, ¿sí? Y que están recobrando sentires, relaciones. Vean, por ejemplo, no mamen, un profe me va a evaluar con TikTok. No sé si reírme o darme de baja. Ujú. Obviamente, ¿no? Empiezan a jugar, ¿sale? Pero, ¿por qué te vas a dar de baja por usar TikTok? No sé cómo, ¿sí? O sea, las evaluaciones son bien interesantes, porque, vean, todos ellos son alumnos o exalumnos, pero no dicen nada dentro de las clases, un poco como decíamos Emiliano, o como decía Sofía, pero aquí sí. ¿Mm? Y aquí está la discusión. Vean, veamos. De acuerdo a un correo que me llegó de Filosunam, la investigadora Concepción Company, que pertenece al Colegio Nacional, está sugiriendo que se tome la Facultad de Filosofía. Esto en contra del paro que compañeras han hecho por violencia de género que la UNAM solapa. ¿En qué momento dijo eso Concepción Company? Yo lo busqué. Uh-huh. Y luego, ¿sí? Y se pone en una discusión, ¿no? Sobre eso, ¿vale? Y son valiosas o no. Es como en verdad hay que, hay que evaluar todo esto, todo este tipo de discursos sobre nosotros. Sobre nosotros me refiero también a ellos, ellas y ellos forman parte de la comunidad. Ajá. ¿Sabían que la mitad de las morras que conozco están pensando en darse de baja de la facultad por la violencia de género y la forma en que la dirección atendió la toma? Pero esas bajas no hacen quedar mal a la MOFIL, por eso el director no le importan. Vale, no sé si ustedes conocen a mucha gente que se va a dar de baja por,
por la forma en cómo la dirección atendió las exigencias de las mujeres organizadas. Ujú. No sé si ustedes lo saben, si tienen o no, ¿sí? ¿Vale? O sea, no estoy minimizando las cuestiones, estoy preguntando su afirmación, ¿sí? Porque se generan afirmaciones de este tipo, ¿sí? Vean, por ejemplo, si uno revisa cómo nos ven en los medios de comunicación, ¿no? Digamos, googleemos, ¿vale? Y si googleamos, ¿no? Lo que tenemos es el paro, ¿no? Todo es el paro, ¿no? Ustedes pueden poner incluso una alarma, ¿no? En Google, ¿no? Y vean, por ejemplo, por contingencia liberan la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Pero dónde sacaron que era por contingencia? Lo sacaron del comunicado de las chicas. Ujú. ¿Vale? Ah, entregan el fantasma del coronavirus en la UNAM. Ajá. Los daños, un poco como dice Emiliano, pues de aquí lo sacaste, Emiliano, ¿no? Un poco. Sí, pero lo que no se ve ahí es toda la lucha política. ¿Sí? Quién gana, quién pierde, ¿no? No se ve ahí. Si vean, por ejemplo, ADN 40 pone, UNAM recupera instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en 5 meses de paro. Pone recupera, ¿vale? Esto lo vamos a discutir, ¿no? Adelante, ¿no? En la cuestión del espacio público, ¿no? Aquí ponen entrega, ¿no? Entregan, vean, pero sí, eh, un poco la imagen, no sé si ustedes tienen otra idea, es que somos revoltosos que no servimos para nada. Uh-huh. Y no es que la gente vaya a los libros de nuestros colegas como Guillermo Hurtado, ¿no? O de Vargas Lozano, ¿no? A buscar la historia de la facultad o los textos de Rovira, ¿no? Ay, mira, vamos a buscar la historia de la facultad. ¿Cómo es la filosofía en México y para qué ha servido? No, pues se quedan con este tipo de notas, ¿no? Estos discursos son importantes, ¿vale? Y así nos ven, ¿vale? Ok. Por ejemplo, este video se llama Diógenes Laercio, se pone aquí, pero también es un tuitero, es alumno de la facultad. De hecho, debe lógica. Rafa, nomás te comento, ¿no? Esta se llama Mi experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo que hace es, lo que hace él es eh, categorizar a los docentes. Y entonces pone categorías de docentes y cómo tú como alumno vas a interactuar con estos docentes. ¿Sí? Y ponen una categoría como los profesores rockeros, ¿no? Los que son más abiertos, rigurosos, pero más abiertos. Entonces, no sé si se fijan, estas cosas son luego las que determinan, ¿no? Como misprofesores.com. Si ustedes quieren ver una cosa muy interesante respecto a la facultad, pueden ver misprofesores.com. Muchos de los tweets son del tipo misprofesores.com. ¿Conocen el sitio o no? ¿Sí? Y de cómo categorizan a los profesores. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí? Porque esos discursos son como, ay, la facultad es muy asquerosita, ¿no? ¿Vale? Y no estoy diciendo que no exista la violencia. Estoy diciendo que esos discursos empiezan a tener efectos, ¿no? Esas imágenes empiezan a tener efectos, ¿sí? Por ejemplo, ¿saben cuántas veces he visto que han tomado, lo que llevo en la facultad, han tomado el Che, lo han retomado, han matado a un estudiante fuera de la facultad, ¿no? O un militante, ¿no? Y esas noticias pululan. Y en cambio, en verdad, si Stepanenko, ¿no? Pedro Stepanenko saca un texto, o mi profesora Ana María Martínez de la Escuela saca un texto sobre, digamos, sobre algo interesante, eso no aparece por ningún lado, ¿vale? ¿Por qué? ¿Sí? Uno, no sabemos nosotros difundirlo, pero tampoco tenemos esa idea, o no tienen esa idea que nosotros hacemos esas cosas, ¿sí? Aquí me pasaron, ¿quién puso de International Pandemic Project?
¿no? Pensar la pandemia. Esto es de los de Lo Puebla, puse ¿no? yo. Luis Enrique, esto es de Puebla, ¿no? De Puebla. Sí, creo Bueno, que estaban los de... Ajá. en general es un sitio que encontré, bueno, que vi que algunos de los profesores que Sí, tengo en Facebook publicó y nos lo pasó como medio de difusión, digamos, filosófica en frente de ajá, toda la pandemia y pues sí, participan ajá. varios de los Sí, profesores. sí, participa Choreño, Billy López, Mm. y uno de los grabadores es Arturo Aguirre. Digamos, Arturo fue mi colega, bueno, mi compañero de clases, ¿no? Él da clases en Puebla, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no? Y sí, por ejemplo, este intento, hay una discusión muy fuerte de si los filósofos tenemos que decir algo en relación a la pandemia, ¿no? Del COVID y por qué y para qué, ¿no? ¿Sí? Dice Rafa que Eduardo Ledesma es egresado de la facultad. Sí, hay mucha gente aquí eh, trabajando, ¿no? En esto, ¿no? A Luis Avena, sí conozco a Luis Avena, ¿sale? Vean, él, ¿vale? Que es de posgrado, ¿no? De la maestría, ¿sí? Entonces, una discusión, ¿por qué tenemos que decir algo respecto a esto? ¿Y en qué sentido? En verdad, yo sí veo bastante interesante cómo la comunidad filosófica mexicana ha tratado de articular una discusión sobre esto, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Con qué categorías? Desde América Latina, ¿de qué manera? ¿No? Incluso mi colega también, Luis Patiño, tiene una serie de programas en Facebook, ¿no? Tratando de discutir esto, buscando otros mecanismos, ¿no? De transmisión de las cuestiones, ¿no? También pusiste esta, ¿no, Luis? Si mal no Sí, recuerdo. sí lo Sí. puse. Ese, ¿Esto para qué? Perdón. bueno, ese periódico Ujú. yo los conocí, digamos, alguna ocasión que estaban en la facultad hace ya un tiempo. Y me invitaron bueno, hablé con ellos un rato y me habían invitado a colaborar con algunas cosas que yo presentaba como gráficamente. Ok. Bueno, ya no seguí la verdad porque tengo otras cosas que hacer, pero, o sea, digamos que me dieron como una suscripción, algo así, y entonces como que mensualmente recibo varias notas, ¿no? La Ok. cosa es que cuando hablaba con ellos me decían como que participaban en general, la mayoría eran egresados de la Facultad de Filosofía, de todos los colegios, nada más de filosofía, y un poco mi intención de estas dos publicaciones no era como reflejar tanto la filosofía en la pandemia y qué hacemos los filósofos, sino como ver como las dos, digamos, partes, ¿no? O las dos tendencias quizá de cómo existe, digamos, la academia, que en este caso está pensando en la pandemia, la academia que piensa en la pandemia, y también está otra parte como de respuesta política vigente que se sigue haciendo y que no es tan conocida o que no es tan popular entre los que estudiamos, digamos, en la academia, ¿no? Y que No, buscan otras formas de información política y cosas así, quizá algunas ya un poco viejas, ¿no? Como lo de Atenco, que creo que por ahí lo tenían debatiendo, cosas así, o lo de la huelga, pero también debates muy contemporáneos. Entonces era un poco como mi intención. yo no le llamaría viejo, pero bueno, esto es otra discusión, ¿vale? Yo creo que es actual, ¿no? Y que importa discutirlo. No creas que, a ver, voy a hacer un poco, reducir mucho de estas cosas que después lo vamos a ver. La facultad, siempre ha habido como dos tendencias en la facultad y se pueden ver y que tiene que ver con el sentido de la filosofía, el sentido político, social de la filosofía, con esta cuestión del espacio público, ¿no? Y lo puedes ver claramente en la discusión entre Caso y Lombardo Toledano, ¿no? Y entonces es o el académico o el, digamos, como el comprometido social. Estoy reduciendo la discusión, es mucho más amplia, mucho más importante, pero siempre en la facultad ha habido esto, un poco lo que está señalando aquí, ¿no? O la filosofía se mete a la guerrilla o busca generar nuevas formas de saber, ¿no? O, o genera un saber, ¿sí? Digamos, académico especializado que tiene
¿no? Una importancia en sí mismo. Sí, Emiliano me recuerda que él hizo la entrada de Wikipedia, ¿no? Sobre la discusión entre Lombardo Toledano y Antonio Caso. Pero esta dicotomía de cómo entender nuestra función, ¿no? Que viene de la ilustración y del uso público de la razón, ¿no? Esta discusión en verdad nos permea en la facultad muy fuertemente, ¿sale? Y es un poco lo que está señalando Luis, o sea, o cómo respondes desde movimientos sociales o cómo respondes desde la especialización académica, ¿no? Y es bien interesante. Nosotros tenemos la experiencia en la facultad, así casi como esta bipolaridad una y otra vez, ¿no? Ok, una de mis tesis fuertes, y en verdad eso sí lo voy a defender, es que esa dicotomía ya no nos sirve, ¿sí? Ya hay contradicciones, hay tensiones, que eso ya no nos sirve. No nos sirve a nosotros porque estamos en otro proceso, pasamos a otro proceso, ¿sí? Esto lo tengo que fundamentar, obviamente, pero es un poco el trabajo que quiero hacer también con ustedes, ¿vale? Una parte del trabajo. Sí, que aunque parece que no, lo tecnológico pasa por ahí, pero eso es otra discusión, ¿vale? Pero sí, o sea, creo que es muy claro lo que quieres hacer, Luis, ¿no? Lo que quieres señalar con estas dos posturas. Pero esas posturas, en verdad, pues solamente ve a tus profesores, no el tipo de discursos que hacen en relación con la situación de la facultad, ¿no? O ponte a trabajar, o vamos a reflexionar, amigos, ¿no? ¿De qué se trata esto, ¿no? Esto nos sobredetermina, ¿no? Y eso también eh, tiene que estar en la ecuación de cómo pensar la facultad y lo que nos determina ahora. ¿Sí? Que eso pasa, por ejemplo, en las tomas de posición, en las posiciones ante las tomas de la facultad, ¿vale? O eres alguien que está del lado de la autoridad porque quieres regresar a estudiar, o eres un compañero, ¿no? De lucha. Y siempre son esas, o sea, no hay otra posibilidad, ¿no? O eres compañero de lucha o eres aliado de la, de la institución, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿no? Esa es una, ¿vale? Otra otra oposición es, ¿te gusta la violencia académica? ¿No? Todos ellos, o estás luchando por cambiar la violencia académica, ¿no? La violencia de género académica. Estas oposiciones, en verdad, a veces no nos sirven, aunque son oposiciones políticas, pero no responden a lo que es la facultad actualmente, ¿no? Y si en verdad quisiéramos um, potencializar la facultad, ¿no? Potenciar la facultad con todo lo que podríamos hacer y con todo lo que ya hacemos, ¿no? Bien, tendríamos que modificar muchas cosas. Una es la percepción que tienen de nosotros, ¿no? ¿Sí? Una es la percepción que tienen de nosotros. Por ejemplo, no me dejará mentir Rafael, cuando salió la guía, ¿no? De toma de decisiones, eh, ¿no? Respecto a lo del COVID, inmediatamente un grupo de filósofos se fue encima del filósofo que había hablado que había participado o que su nombre estaba escrito, ¿no? Incluso no tenía ningún argumento, ¿no? No había un argumento serio, ¿no? Detrás, pero se iban en contra de él. Entonces es como, oye, pero pues si es un filósofo trabajando, ¿no? ¿Por qué no lo dejas? ¿No? ¿Qué hay ahí que te impide, ¿no? Aceptar que él lo está haciendo, ¿vale? O sea, puedes argumentar conceptualmente que hay un problema ahí, pero eso no tendría que ser eh, dar lugar a golpeteo político, ¿vale? Entonces, en verdad, sí creo que estamos en también un proceso de aprendizaje, desde mi punto de vista, de las cuestiones de la facultad. ¿Vale? Ok, ¿alguien abrió su micrófono? Sí, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Hay alguna solución para este problema? Porque por mucho que hemos estado viendo, casi todos los problemas se reducen a esas dos posturas, ¿no? O bueno, no casi todos, sino muchos. Y me parece curioso pensar si hay planteada ya alguna solución o si lo vamos a pensar aquí o
Gracias, Axel. Es como un buen señalamiento. Digamos, ya al menos saber que estamos sobredeterminados, o sea, sobredeterminados es una palabra conceptual que utiliza, digamos, que viene de la tradición marxista, cierta lectura de la tradición marxista, que viene de Louis Althusser, ¿no? Sobredeterminación es como poner en funcionamiento las contradicciones de algo en un sentido específico, ¿no? Y la sobredeterminación que casi siempre tenemos en la facultad es la ilustración, es una interpretación de nuestra función crítico y público, ¿vale? O sea, es decir, a ver, para decirlo de otra manera, mira, para que veas el problema, como filósofos, y, a ver, somos una universidad pública, ¿vale? ¿Quién da dinero para que seamos públicos? Y somos filósofos y tenemos que ser críticos, ¿sí? ¿Cómo eres más crítico? ¿Sí? ¿Atacando a la autoridad o ejerciendo tu función académica? ¿Cómo eres más crítico? ¿Sí? Y esa oposición, en verdad, está en la interpretación del uso público de la razón, de nuestro sentido político de la producción de saber. Un profesor de la facultad siempre está en esa tensión. Es horrible, porque como profesor es funcionario público. Y si es funcionario público, entonces tiene que reproducir de cierta manera el sistema, ¿sí? Para decirlo en términos como muy chabacanos. ¿Sí? Perdón, Emilio Peñalosa puso en el chat la entrada de Wikipedia sobre la controversia caso Lombardo Toledano. Gracias, Emiliano, ¿no? Pero como filósofo, como profesor filósofo de la facultad, tienes que incentivar el pensamiento crítico. Y entonces, en verdad, se genera una tensión muy fuerte ahí, ¿sí? No son como, vamos, para contraponer un ejemplo que se puede discutir, en verdad, la institución filosófica francesa se generó externa al Estado, ¿sí? Entonces ellos tienen como cierta libertad en su función para no tratar de defender el Estado, ¿no? La función pública de la filosofía, ¿sí? En cambio, nosotros no, porque como Vasconcelos, Caso, tuvieron que hacer acuerdos con las cúpulas políticas, nuestra función es súper paradójica, porque somos funcionarios públicos que somos críticos. Entonces, pero en verdad, saber que, digamos, no es la única, ¿eh? No es la única como estamos sobredeterminados, pero saber que estamos así nos permitiría, según yo, ¿no? Digamos, es otra tesis, tratar de pensar de otra manera y tratar de resolver las cuestiones de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, en verdad, los del instituto lo intentaron, ¿eh? Y lo intentan cada vez más, ¿sí? Tratando de volverse cada vez más académicos y especialistas y dejando de lado la función pública, ¿no? Política, ¿sí? Buscando vincularse de otra manera. Eso es una manera, en verdad, ¿sí? Y vale la pena hacerla, digo. No sé qué tanto tengamos que asumirla, qué tanto tengamos que aceptarla, ¿sí? Si podemos o no, por las condiciones de cómo se ejerce la filosofía en México, ¿sí? Pero en verdad estamos en esas discusiones, ¿sí? Por ejemplo, la discusión sobre la violencia en las relaciones que introducen no solamente las feministas, sino como ciertas discusiones estéticas, ¿no? La relación en política estética, también tratan de buscar otra manera de discutir estas cuestiones. Creo que vale también la manera. En verdad, la discusión feminista de, bueno, hay una violencia inmerso en esto que no depende de, o sea, es más que rechaza lo público, sino se vuelve lo privado, esto de la idea de lo privado y lo público, trata de discutir por ahí, ¿no? Entonces, no sé, en verdad, a tu respuesta, no sé cómo solucionarlo, ¿vale? Pero la cuestión es que sí creo que tendríamos que empezar a hacerlo. Por ejemplo, la otra cuestión es cómo los egresados de filosofía entran al mercado laboral, cualquier cosa que eso sea, ¿eh? O cómo nos convertimos en investigadoras, investigadores, ¿sí? Esto es importante. O quién va a consumir lo que hacemos, ¿sí?
¿vale? Esto también se ha planteado en la facultad, ¿eh? O sea, Gauss, ¿no? José Gauss lo planteó perfectamente, ¿no? Lo filosófico tiene que ser una formación individual de especialistas, ¿sí? Una forma de vida. No tiene que ser con el filósofo intelectual que va a decir cómo tiene que guiarse lo social, ¿sí? Entonces, en verdad, rastreando todo este tipo de posiciones, creo que podríamos empezar a ver qué podemos hacer, ¿vale? Sofía nos trajo memes, ¿no? Básicamente soy yo, el profesor a las 7 de la mañana, que no es a las 10 de la mañana. Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. De hecho, ahorita la estaba viendo con mi hija, ¿eh? O sea, esta parte específicamente, ¿no? Digo, cualquier parecido con la realidad es mentira. No hay parecidos con la realidad, ¿no? Eh, ¿Sí? Graue, viendo cómo se reían de su Goya virtual, ¿no? ¿Sí? O sea, en verdad, la discusión sobre el calendario es como, ¿qué? ¿Por qué estamos discutiendo esto? ¿No? Pero bueno. Sofía parece que tiene en su celular toda una carpeta de memes de la facultad, eso está bien. Hacer arqueología de los memes de la facultad está bien, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo de la clase? Ya lo habíamos visto, ¿no? Eh, ah, ah, Pusiste el mismo, Sofía. Qué oso. Ah, ¿sí? Ok, ¿alguien quiere señalar otra cosa? Sí, yo tengo una pregunta rápido. ¿Vamos a ver en el semestre esa discusión del uso público de la razón o hay alguna Ok. bibliografía que me podría hacer? Ok, digamos, sí, de cierta manera la vamos a ver. Un poco es parte de la clase, pero en verdad, pero vale la pena que revises el texto de Kant, ¿no? Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Es como el lugar básico. Después puedes empezar, si quieres te doy como bibliografía, ¿no? Foucault, Hannah Arendt han discutido esta cuestión, Sí, por ¿no? favor, ¿no? Sí, si quieres, por acá me la pides, yo voy soltando los libros. Rafael dice que el texto, bueno, que el video de Gabriel vale la pena. Sí, tiene razón, Rafa, dice que más bien esta cuestión del uso público está de trasfondo, ¿no? El texto de Nora Rabotnikov lo trata de cierta manera, bastante interesante. Según yo, no termina de elaborar la cuestión, que parte no es el interés del texto, ¿no? El texto es bastante bueno, ¿verdad? Muy bueno, ¿no? Pero es el trasfondo de la discusión aquí que vamos a tener, ¿no? No es lo único, pero repercute en nosotros, esto es lo importante, ¿no? Rafa y yo tenemos como la idea de, en verdad, después empezar a discutir a nuestros colegas más cercanos y cómo utilizan los medios, ¿no? De comunicación. Entonces, empezar a discutir a nuestros profesores. Ese es el que dice Rafa. Gabriel es, perdón, no sé cómo se gusta. ¿Tú sabes cómo se gusta presentarse, eh, Rafa? Gabriel, ¿no? ¿Con qué? En términos de preferencias y cosas así, no sé cómo prefiera, pero bueno, Gabriel es profesora, no sé, maestra, perdón, es profesora o maestra de la facultad, ¿no? Y él es lógico y medievalista, según yo, ¿no? Bastante bueno, ¿no? Y tiene este video, ¿no? Que se llama ¿Por qué iniciar clases en la Facultad de Filosofía y Letras? ¿No? Dice Rafa que le gusta. No se escucha muy bien. Gracias. Sí, me lo acababa de decir un poquito antes, Rafa. Parece que tengo que
configurar de tal manera Zoom que se escuche lo que se escucha en la pantalla. Bueno, como no lo podemos... Alguien está escuchando. Como no lo podemos ver ahorita, lo voy a dejar, o ya está en el Classroom. ¿Vale? Según yo ya lo habían puesto. Sí, Axel. ¿Vale? Gracias, Axel. Voy a dejar de compartir. Ok. No sé si ven, o sea, básicamente es charlar, como ven, ¿no? No hemos dado argumentos fuertes, no hemos asumido una posición hasta el momento, ¿no? No asumo ninguna de mis afirmaciones en términos fuertes. Mi idea, en verdad, es como mapear esos problemas, ¿sí? No sé si ustedes tienen un problema de la facultad que no hayamos pasado, o sea, que hayamos pasado por alto y que no hayamos comentado aquí, ¿no? En verdad, las discusiones sobre las escuelas, ¿no? Sobre de a qué escuela perteneces, ¿no? Si eres analítico, continental, o si eres nicoleano, o si eres dusseliano, ahorita no son tan relevantes, ¿no? Incluso, de nuevo, en el proyecto en el que estábamos Rafa y yo, ¿no? Educativo, ¿no? Había de todas las escuelas, ¿vale? Y nos llevamos muy bien, trabajamos en verdad muy bien con las diferentes metodologías y propuestas que teníamos, ¿no? De diferentes escuelas. Yo creo que en verdad la facultad es un lugar donde no tenemos una línea. Algunos piensan que eso es negativo, ¿no? Yo pienso que en verdad nos ha servido para muchas cosas, aunque hay enfrentamientos políticos, ¿no? Pero tenemos una comunidad muy abierta, mucha diversidad de propuestas. Eso es bastante interesante, ¿vale? Entonces, no sé si hay una cosa, algún problema que se me haya pasado y del que quieran platicar. Dice Rafael que Sánchez Vázquez abogó siempre por el pluralismo. Sí, sí. Sí. Por ejemplo, podríamos discutir eso, Rafa, si nuestro pluralismo se lo debemos mucho o está protegido por la figura de Sánchez Vázquez, ¿no?